Quiero mostrarte fácilmente cómo puedes reducir el tamaño de esos videos que no has podido enviar por WhatsApp o que necesitas enviar rápidamente por WhatsApp. Para esto vamos a necesitar un par de herramientas que ya te voy a mostrar cómo se utilizan fácilmente. Bueno, vamos a utilizar este programa que es muy fácil de usar y vas a ir a la descripción del video, te va a dejar la opción para que lo descargues para Windows y también para que lo descargues para Mac. Si es para Linux, ahí también te va a dejar el link para que descargues en Linux. Una vez lo descargues, debes descomprimir esa carpeta, por ejemplo, en Windows, y si es en Mac, simplemente lo instalas fácilmente este archivo. Una vez que descomprimas este archivo, no tienes que instalar absolutamente nada, sino que simplemente vas a buscar donde dice handbrake.exe y vas a darle doble clic. Esta es la ventana del programa, realmente es una interfaz muy sencilla de utilizar y lo que vas a hacer es que vas a arrastrar el archivo o la carpeta con los archivos hasta acá. O tienes dos opciones, esta es para que subas a este programa varios archivos de video a los cuales les quieres bajar el tamaño y esta es solamente para un archivo de video. Vamos a utilizar esta en este caso. Buscas en tu computador donde tengas el archivo, le das doble clic o le das clic en abrir. Una vez abras, aquí tienes varias opciones. Entonces ya está el resumen, que son los datos del video, están las dimensiones actuales del video, también se las podrías bajar. Esto también podría ayudar a que el video quede más pequeño. En este caso no lo voy a hacer porque quiero que conserve el tamaño. Estos filtros los puedes dejar así por defecto y acá donde dice video es donde realmente vamos a mover el resto de cosas. Las puedes mover y ya te voy a decir para qué sirven, pero yo solamente utilizo video y muchas veces también utilizo audio. Entonces acá en video te recomiendo que por lo general bajes esto entre 30 y 35 más o menos, queda muy bien el video. Antes de hacer esto quiero mostrarte que este video, por ejemplo, pesa 550 megas. Entonces vamos a bajarle acá donde dice audio, te recomiendo que le pongas 128. Eso también ayuda a que le baje un poquito más el tamaño. Acá en subtítulos no les pones nada y aquí en capítulos tampoco. Ahora lo siguiente es que acá donde dice guardar como, acá vas a cambiarle el nombre o él por defecto ya le pone un guión 1 para identificar que este guión 1 es el video nuevo. Y lo que puedes hacer también es cambiarlo de carpeta. Para hacer eso simplemente le vas a dar acá en navegar y vas a buscar la carpeta donde quieres que quede. Si te está pareciendo útil y fácil esto que estás viendo, te invito a que bajes y le des clic ahí donde dice suscribirse para que estés al tanto de todo ese tipo de videos. En este caso voy a hacerlo en esta carpeta y le voy a dejar este guión 1 para identificar del video original. Acá selecciona MP4 y te sugiero que mejor le pongas MP4 para que te quede con un formato más estándar que ese M4V que tiene por defecto. Le das guardar y le das acá donde dice iniciar codificación. Mira que acá te aparecen unos tiempos, el tiempo transcurrido, es decir, el tiempo que lleva haciendo la conversión y bajándole el tamaño a ese video y el tiempo que se va a demorar, que en este caso son 5 minutos con 19 segundos. Entonces debemos esperar a que él termine. Listo, una vez finalice vamos a comprobar de qué tamaño nos quedó el video y acuérdense que es el que tiene un guión 1 y vamos a ver que tenemos un video de 24 megas. ¿De cuánto era el video original entonces? Era un video de 550 megas y nos quedó un video de 24 megas. Este video incluso lo podemos compartir por WhatsApp, por un montón de partes donde nos exigen que el video no sea tan pesado. Vamos a ver la calidad a ambos. Obviamente sí va a bajar un poco la calidad, pero no es un video que se va a ver mal, es un video que se va a ver muy bien. Y por ejemplo, si uno lo va a compartir por WhatsApp, sí que se va a ver súper bien. Vamos a ver la calidad de estos dos videos. El que tengo a la izquierda es el original y el que tengo a la derecha es el que acabamos de bajarle el tamaño. Es decir, este quedó de 24 megas y este es de 500 megas. Entonces pueden ver que la calidad sí le bajó quizás un poquito, pero la diferencia ni siquiera se alcanza a notar muy bien. Y por ejemplo, como digo, si lo enviamos por WhatsApp o por otro medio que reciba videos de muy bajo tamaño, pues no vamos a ver que la calidad se nos afectó en absoluto. Miren, por ejemplo, acá los colores se ven demasiado bien para hacer un video de 24 megas, viendo que este video, como les conté, un video grabado en HD y tiene pues obviamente 500 megas en la producción original. Si adicional a eso todavía el archivo de video sigue siendo muy grande para compartir por WhatsApp, te recomiendo esta página que te voy a dejar ahí en la descripción del video también para que vayas y hagas lo siguiente. Entonces vas a escoger ese video que ya le bajamos el tamaño, vas a subirlo. Una vez que lo subas, vas a poner acá donde dice asignar el tamaño del archivo y vas a asignarle el tamaño. ¿Qué tamaño para WhatsApp se requiere hoy en día? Mira, hoy en día dice que 17 megas si uno lo está haciendo directamente desde WhatsApp. O se requieren también 100 megas directamente por WhatsApp, pero si lo vamos a compartir como un archivo. Estas dos cosas son desde el celular. Y desde WhatsApp web únicamente a hoy deja 64 megas desde el computador. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando vamos a compartir el video, él nos dice cuál es como la cantidad límite que hay. A hoy son estas, pero obviamente todo esto podría cambiar. Entonces supongamos que lo vamos a hacer desde WhatsApp web, vamos a darle 64 megas, no vamos a tocar nada más y luego le damos donde dice iniciar conversión y una vez descarguemos ya nuestro archivo, entonces ya lo podemos convertir.
Ahora, no puedes utilizar esta página desde el principio. ¿Por qué? Porque esta página tiene unas restricciones y es que únicamente nos permite subir videos hasta 100 megas gratuitamente. Obviamente tiene unos planes de pago para subir, digamos, hasta cierto límite también tiene, pero pues si lo quieren usar pago es bienvenido. Si no, pues obviamente utilizamos primero la aplicación que te acabo de mostrar gratuita y después, si nos queda mucho más pesado, pues utilizamos esta que nos permite hasta 100 megas. ¿Listo? Bueno, ya tienes entonces una forma facilísima para bajarle el tamaño o comprimir el video para enviar por WhatsApp.